Muy buenos días. Iniciando con ustedes esta transmisión, entrando un poquito tarde, pero estamos contentos y agradecidos al Señor porque nos ha permitido poder iniciar este momento especial. Agradecemos al Señor por la bendición de su santo sábado, porque nos permite alabarle y glorificarle en este día, y queremos extenderles a todos una cordial bienvenida. Y sin mayor preámbulo, queremos antes de iniciar pedirles por favor que nos ayuden a compartir este video. Es muy importante lo que vamos a ir estudiando de aquí en adelante, así que les invitamos para que nos ayuden a compartir este video. Voy a invitarles para que podamos inclinar el rostro. Vamos a orar al Señor. Bendito y eterno Padre que moras en el cielo, santificado sea tu nombre. Te damos gracias, Señor, porque eres grande, porque eres misericordioso, eres amoroso con cada uno de nosotros, Señor, a pesar de que somos pecadores. Nos ponemos en tus manos en esta hora, rogándote que nos dirijas con el poder de tu Espíritu Santo, y que este mensaje, Señor, sea de bendición para nuestros hermanos adventistas del séptimo día, y también para todos nuestros demás hermanos que profesan otro credo religioso. Señor, los ponemos en tus manos, porque este mensaje también es para ellos. Rogamos, Señor, que tu palabra pueda caer en terreno fértil y que pueda dar frutos para vida eterna. Te rogamos estas bondades, Señor, y pedimos que sigas tomando en tus manos nuestras necesidades, problemas y todo lo que nos inquieta en esta vida. Señor, ponemos en tus manos también a todos los enfermos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, pues vamos a leer hoy el Salmo 129. Tiene un título aquí que dice: se seca antes de crecer. Entonces vamos a ver a qué se refiere. Nosotros como seres, como cristianos, como seguidores del Señor, somos atacados y somos perseguidos, y todavía no se presenta todavía la situación difícil y completa. Cuando venga la gran tribulación, eso será más terrible todavía, pero en estos momentos, de alguna o de otra forma, tenemos enemigos que no nos quieren y que son instrumentos de Satanás, que tratan de apartarnos y de quitarnos, o de por lo menos de hacernos mal, de causarnos problemas. Y el Salmo dice: mucho me han angustiado desde mi juventud. Puede decirlo Israel. Mucho me han angustiado desde mi juventud, pero no prevalecieron contra mí. Ahí está lo que estamos diciendo. Nos atacan, aunque no prevalecen en contra de nosotros. Y viene este ataque continuo, el acoso. Sobre mi espada araron los aradores, abrieron largos surcos, pero el Eterno es justo, cortó las coyundas de los impíos. Sean avergonzados y huyan todos los que aborrecen a Sión. Sean como la hierba de los tejados, que se seca antes de crecer. Así que el enemigo, los malos, no prevalecen hasta este momento en contra de nosotros. Sí nos causan problemas, sí nos hacen pasar malos momentos, pero hasta ahí. Entonces termina diciendo este pasaje, los dos últimos versículos, de la cual voy a repetir desde el 5. Sean avergonzados y huyan todos los que aborrecen a Sión. Sean como la hierba de los tejados, que se seca antes de crecer, de la cual el segador no llena su mano. No hay resultados, ni sus brazos el que hace gavillas, ni dicen los que pasan: la bendición del Eterno sea sobre vosotros. Os bendecimos en el nombre del Señor. Así que, hermanos queridos, amigos, los malos no van a prevalecer contra nosotros mientras el Señor no permita. Sí, estamos conscientes de que en algún momento va a volver a haber mártires, como los hubo cuando el papado, el sistema papal, estuvo dominando y estuvo persiguiendo su iglesia durante los 1260 años. Pero en algún momento, cuando el Señor lo crea conveniente, va a haber nuevamente mártires. Y los mártires, el propósito de los mártires es atraer a la gente a los pies de Cristo Jesús. Cuando Esteban fue
el primer mártir atrajo a un gran hombre que estaba aferrado a lo que él pensaba, Saulo de Tarso, quien finalmente se convirtió en el apóstol Pablo, apóstol de los gentiles, y que llevó el evangelio a todo el mundo. Entonces, el Señor permite que haya mártires por alguna razón, por razones importantes, y si el Señor nos llama a ser mártires, bueno, Él sabe que nosotros vamos a poder soportar, y si no, el Señor habrá de apartarnos. Muy bien, vamos a continuar con nuestro estudio. Recuerden que estamos estudiando el mensaje de los tres ángeles. Este mensaje es muy importante y vamos a comenzar a estudiar un tópico bastante fuerte, bastante delicado, que tiene que ver con el espíritu de Babilonia. El espíritu de Babilonia. Y ese espíritu, hermanos adventistas, escúchenme bien, por favor. Ese espíritu de Babilonia muchas veces se introduce en la iglesia adventista del séptimo día, en nuestros dirigentes, en nuestros administradores, en nuestros pastores, en nuestros hermanos que dirigen la obra. Se introduce, y eso es que el enemigo está trabajando ese espíritu feo, terrible de Babilonia, y lo vamos a ir viendo. Y Dios permita y Dios nos guarde que nosotros tengamos ese espíritu de Babilonia, que nosotros no seamos instrumentos de Satanás, teniendo ese espíritu de Babilonia, presentando ese espíritu de Babilonia dentro de la iglesia, y vamos a identificar fehacientemente el espíritu de Babilonia, y lo vamos a hacer con mucho respeto para nuestros hermanos que están ahí incluidos en ese núcleo, pero lo hacemos porque les amamos y porque queremos que también ellos alcancen la salvación. Vamos entonces a comenzar a estudiar el espíritu de Babilonia. Apocalipsis 14:8 dice, note bien, otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. En esta ocasión vamos a comenzar a estudiar el mensaje del segundo ángel. Recuerden el mensaje de los tres ángeles que está comprendido en el capítulo 14 de Apocalipsis. El mensaje del segundo ángel que anuncia la caída de Babilonia. Dictaremos vamos a estudiar tres tópicos importantes de este segundo mensaje de los ángeles, del mensaje de los tres ángeles. Noten bien, vamos a estudiar, en esta ocasión vamos a comenzar estudiando el espíritu de Babilonia, y después vamos a ir con el vino de Babilonia, mensajes fuertes, mensajes directos, mensajes que tienen el propósito de hacernos reflexionar, no de criticar ni de condenar. Y en tercer lugar, el tercer mensaje que vamos a estudiar es la fornicación de Babilonia. Mensajes duros, repito, pero que son importantes y necesarios para nuestra vida, sobre todo para nuestros hermanos que practican o que profesan otro credo religioso, y también para nuestros hermanos adventistas, por supuesto, porque nosotros podemos estar siendo influidos, aunque estemos dentro de la iglesia, podemos estar presentando el espíritu cruel, malévolo, diabólico de Babilonia. Antes que podamos comprender el espíritu de Babilonia en Apocalipsis, necesitamos regresar al lugar donde Babilonia tuvo su origen, y es en el capítulo 11 del libro de Génesis, del libro de los inicios, del inicio. Génesis significa inicio, así. Y por eso se le llama Génesis, y así los siguientes libros, los del Pentateuco, empiezan de acuerdo al significado tienen su significado de acuerdo a cómo van comenzando. Los medios de comunicación seculares, los científicos y gobernantes y las instituciones educativas, escuchen bien, hermanos, amigos, son incapaces de comprender cómo terminará la historia de este mundo. Ellos no lo entienden, ellos tratan de encontrar, algunos dicen va a haber una tercera guerra mundial, pero eso no es cierto, Nadie se espante. Hace poquito escuché en la iglesia adventista que un hermano dijo, vamos a tener viene la tercera guerra mundial. No, hermanos, jamás ni nunca va a haber una tercera guerra mundial. La historia de este mundo no va a terminar por una tercera guerra mundial. Pero pues ahora estos gobernantes, los medios de comunicación, los científicos, los educadores,
no comprenden cómo terminará la historia de este mundo, pues no creen que las escrituras contienen un relato histórico confiable. No creen en la Biblia, no creen en el registro bíblico. Enseñan que el mundo vino a la existencia por largos procesos de evolución y que las historias del Génesis del capítulo 1 al capítulo 11 son una colección de mitos y leyendas, pero que no es real, que nunca ocurrieron en la realidad. Por esta razón no creen que se pueda confiar en el relato de Apocalipsis del fin, lo que estamos mencionando, pero van a ver que sí. Para ellos el libro de Apocalipsis es un libro de ciencia ficción, semejante a las profecías de Nostradamus o a las películas que presentan ahí en Hollywood de ciencia ficción. Para ellos el último libro de la Biblia es una colección de visiones aberrantes, note bien, cuyo significado es imposible de descifrar. Y para algunos hermanos adventistas el libro de Apocalipsis es un libro que les horroriza, que no les gusta. Ellos mismos lo dicen de manera pública, no les gusta, ni siquiera lo leen. Pero estamos despreciando el mensaje importante, el mensaje presente que el Señor nos ha dado, profético. Pero si ignoramos o rechazamos la confiabilidad de la historia bíblica del principio, es decir, del Génesis, seremos también incapaces de comprender lo que va a ocurrir al final de la historia, pues la historia de Génesis del capítulo 1 al capítulo 11 son de carácter tipológico y no podemos nosotros pretender entender lo que dice el Apocalipsis si no aceptamos y entendemos lo que dice el Génesis. Al rechazar los relatos de Génesis y Apocalipsis, estaremos navegando sobre un océano de incertidumbre, sin compás, sin nada. Repasemos una historia que ocurrió unos 100 años después del diluvio para ver qué nos tiene que decir en cuanto al fin. Apenas salieron Noé y su familia del arca, Dios les mandó, escuchen bien, que se dispersaran sobre la tierra. No, el Señor les dijo, no se concentren en un solo lugar. Ustedes vayan por toda la tierra, espárzanse sobre toda la tierra. Entonces, no era el plan de Dios que se consolidaran en un solo lugar. Génesis capítulo 9, verso 1, ahí Dios les mandó a los seres humanos después del diluvio que se dispersaran y poblaran toda la tierra para que el mal no se consolide. Ahorita vamos a entender por qué. Y noten lo que dice Génesis capítulo 9, verso 1. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo, fructificad y multiplicaos. Entonces, y llenad, noten bien cómo termina el verso, y llenad toda la tierra. Es decir, el Señor les dijo, ustedes se van a multiplicar, van a fructificarse, pero se van a esparcir por toda la tierra, tan bonita, tan amplia que se las di, así que por toda la tierra se van a ir. Ahora, en el libro de Génesis, es decir, los orígenes, en el libro de Génesis, el significado de los nombres, escuchen bien, el significado de los nombres de personas y lugares es muy importante. Actualmente no le damos esa importancia. Ya le ponen al hijo el nombre del artista de moda que está o del deportista de moda que está y ese le ponen. Pero no, antes no era así y ahora tampoco tiene que ser así. Debemos de pensar en el significado de los nombres. En el modo de pensar bíblico, el nombre no es un mero rótulo de identificación. Escuchen bien. Más bien una expresión de la naturaleza esencial de la persona que lo lleva, es decir, habla de la persona que lo lleva, manifiesta el carácter de la persona que lo lleva. El nombre de un hombre revela su carácter. Como lo dijera Milton, Adán fue capaz de darle nombres a los animales, pues comprendía su naturaleza. Ahora, noten los siguientes ejemplos. Eva, madre de todos los vivientes, su significado. Babel, confusión. Betel, casa de Dios. Peniel, rostro de Dios. Jacob e Israel. Jacob, suplantador. Israel, príncipe de Dios. Yahweh, Jireh, Dios proveerá. El fundador de Babilonia y el constructor de la Torre de Babel fue un personaje llamado Nimrod.
cuyo nombre significa rebelión. Es decir, hermanos, la construcción de Babilonia y su torre fue un acto, escuche bien, de rebelión contra Dios. Por eso es importante entender el antecedente de la Babilonia que está presentando Apocalipsis, porque su antecedente está en el Génesis. Y si nosotros no tomamos en cuenta el Génesis, el origen, entonces no vamos a comprender y entender lo que el Señor está diciendo en Apocalipsis, sencillamente. Ahora noten bien, Génesis capítulo 11, versos 1 y 2, el relato nos dice que todos los habitantes hablaban un mismo idioma y que estaban unidos por un solo proyecto. Tenían entonces, dice los versos de Génesis 11, 1 y 2, tenían entonces toda la tierra una sola lengua y una misma palabra. Estaban todos en la misma página. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura de la tierra de Sinar y se establecieron allí. Note bien, ahí se establecieron, contrario a lo que el Señor les había dicho. Muy bien, entonces el contexto indica que, por así decirlo, de lo que acabamos de leer, que todos ellos, las personas esas que mencionan los versículos 1 y 2, estaban en la misma página, estaban en sintonía, estaban unidos, es decir, estaban todos unidos en un mismo espíritu. ¿Y cuál era ese espíritu? Escuchen bien, ¿cuál era ese espíritu que unía a todos esos que estaban ahí? Desobedecer a Dios, consolidándose en un mismo lugar para establecer un nuevo orden mundial. El Señor les dijo, cuando salió Noé y su familia del arca, fructificaos, henchid la tierra, váyanse por toda la tierra. Pero esta gente que estaba haciendo, se estaban concentrando en un solo lugar para desobedecer a Dios, para concentrarse en ese mismo lugar y establecer un nuevo orden mundial. Entonces, noten bien que estaban unidos en un mismo proyecto. Génesis capítulo 11, versos 3 y 4. Estos versículos explican el proyecto en conjunto que estaban llevando. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagámonos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagámonos un nombre. Noten bien la intención, el espíritu de estos de Babilonia. Hagámonos un nombre en honor a su, es decir, lo que ellos querían tener era grandeza, fama, honor, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Querían un nuevo orden mundial y con su capital en un solo lugar. Ellos no creían en la promesa del Señor. Ellos, cuando veían el arco iris, no creían que el Señor había prometido y habría de cumplir su promesa de que nunca más habría de destruir la tierra con un diluvio universal. Es cierto que hay inundaciones en ciertas partes, pero no es un diluvio, es decir, no es un diluvio que cubre toda la tierra. Eso es lo que el Señor prometió. Jamás ni nunca lo voy a volver a hacer. Ahora, escuchen la siguiente declaración. Decidieron construir ahí una ciudad y en ella una torre de tan estupenda altura que fuera la maravilla del mundo. Querían impresionar a la gente. Estas empresas fueron ideadas para impedir que la gente se esparciera en colonias. Dios había mandado a los hombres que se diseminaran por toda la tierra, que la poblaran y que se enseñorearan de ella, pero es decir, que gobernaran sobre ella. Pero estos constructores de la Torre de Babel decidieron mantener su comunidad unida en un solo cuerpo y fundar una monarquía que a su tiempo abarcara toda la tierra. Así su ciudad se convertiría en la metrópoli de un imperio universal. Su gloria demandaría la admiración y el homenaje del mundo y haría célebres a sus fundadores. La magnífica torre, que debía alcanzar hasta los cielos, estaba destinada a ser algo así como un monumento, escuchen bien,
al poder y la sabiduría de sus constructores. No estaba honrando el nombre de Dios para perpetuar su fama hasta las últimas generaciones. Tremendo el espíritu de Babilonia. Orgullosos, engreídos, creídos, ambiciosos, sin fe, no confiaban en el Señor. Es tremenda esta situación. Ahora, los fundadores de Babel tenían la intención de establecer un nuevo orden mundial en las riberas del río Éufrates. Esa era su intención, realmente. Era su deseo consolidarse en un solo lugar, continuar viviendo en pecado y salvarse a sí mismos, escuchen bien, por medio de la tecnología, en caso de que hubiera otro diluvio. Tremenda la situación, tremendo la obstrucción cerebral, tremendo el posicionamiento que Satanás tenía sobre esas mentes. Creyeron que construyendo la torre hasta una altura mucho más elevada que la que habían alcanzado las aguas del diluvio, 15 codos por encima, dice la Biblia, de la montaña más alta. Pensaban colocarse a sí mismos más allá de todo peligro, pensando que iban a construir una torre tan alta, que el Señor no podría destruirlos, que nada podía destruirlos, así como cuando en el viaje inaugural del Titanic, que se le ocurre a este hombre decir, este barco ni Dios lo puede hundir, y no solamente se hundió, sino que se partió en dos partes, y fue terrible la situación. Entonces, así esta gente engreída, orgullosa, y al poder ascender a la región de las nubes, esperaban descubrir la causa del diluvio. Noten bien hasta dónde su mente finita volaba, era absurdo. En esta cita vemos que los constructores de la ciudad, de la torre, de la ciudad y de la torre, carecían de fe en la promesa que Dios había hecho, como ya lo habíamos mencionado, y que nunca más la tierra sería destruida por otro diluvio. Ellos no les decían nada el arco iris que veían. Ahora, noten lo que dice Génesis capítulo 11, verso 5. El relato de Génesis 11 nos dice que Dios descendió, escuchen bien, para investigar el proyecto de los hijos de los hombres. Más bien, descendió la Santa Trinidad, la deidad. Noten bien, Padre, Hijo, Espíritu Santo, estaban ahí, estaban observando, estaban investigando, estaban viendo. Tan importante era esto que la Trinidad, la Santa Trinidad, la deidad, descendió. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres, lo contrario a los hijos de Dios. ¿Se acuerdan? Ahí en Génesis 6. Dios lleva un registro, escuchen bien, porque eso ya lo estudiamos, ya lo analizamos con amplitud. Dios lleva un registro meticuloso de la pecaminosidad de las naciones y solo permitirá que alcancen cierto límite. Esto se ve en los siguientes casos. El Señor, hermanos, permite que sucedan, como hace rato dijimos, el Señor sabe por qué permite que haya mártires, pero el Señor a los malos les permite que lleguen hasta cierto punto porque Él sabe. Ahora, escuchen bien, hermanos, lo voy a repetir. Dios lleva un registro meticuloso de la pecaminosidad de las naciones, así como también lo lleva de nosotros, y solo permitirá que alcancen cierto límite. Y esto lo vemos en los siguientes casos. Número 1, los amorreos. La copa que no estaba llena en los días de Abraham se colmó cuando Israel conquistó la tierra prometida. Jerusalén, y noten cómo el Señor permite que hasta ahí lleguen. Jerusalén, antes de la destrucción de Jerusalén por Nabucodonosor, Dios hizo un juicio y selló a sus fieles. Número 3, Babilonia. Dios pesó a Babilonia en la balanza del juicio y los halló faltos antes que la ciudad cayera. Hasta ahí van a llegar, dijo el Señor, y hasta ahí llegaron. Número 4, Apocalipsis 22:11. Dios pronunciará las terribles palabras de este versículo cuando termine el juicio investigador. ¿Y qué dice Apocalipsis 22:11? El que es justo siga siendo justo, el que es sucio siga siendo sucio, ensúciese más si quiere, pero hasta ahí va a llegar.
no hay más, no hay oportunidad. El tiempo, la puerta de la gracia se cierra, y cuando el Señor dice hasta aquí es porque es hasta aquí. Dios guarda un registro de las naciones y también de los individuos. Note bien lo que decíamos hace un momento. Les da a las naciones cierto periodo de gracia y les concede evidencias de sus requisitos, de su supremacía, y les da a conocer sus leyes que deben ser la base del reino de Él en el gobierno de las naciones. Hay muchos que dicen, no, es que debemos respetar a las autoridades porque ellas son puestas por Dios. En realidad no todas las autoridades son puestas por Dios. Esas que hacen fraude, esos que ganan elecciones con fraude y todo eso, esos que implantan su gobierno a la fuerza por la vía de las armas con un golpe de estado, esos no son puestos por Dios. El Señor permite que lleguen ahí por alguna razón, pero no son puestos por Dios. Ahora, quiero ser un poquito más concreto, hermanos adventistas. No todos los nombramientos que se hacen en la iglesia, ni de la administración de la iglesia, ni de iglesias locales, son la voluntad de Dios. No a todos ha escogido el Señor. No, el Espíritu Santo no ha decidido en cada reunión. Se hacen trampas, pero por alguna razón el Señor permite que estén ahí. El Señor sabe que lo que está haciendo. Acuérdense que el Señor tiene el control de la historia de este mundo, pero no todo es así. No todo viene del Señor. El Señor lo permite por alguna razón, y ya hemos nosotros descubierto muchas razones por las cuales permite que ciertos gobiernos permanezcan, por las cuales permite que ciertos líderes permanezcan, y entonces al final todos nosotros nos hemos dado cuenta por qué el Señor lo permitió y que el Señor tenía razón. Entonces, si es cierto, debemos respetar a las autoridades, porque finalmente el Señor permite que por alguna razón las corruptas estén ahí y también líderes corruptos estén ahí, pero debemos respetarlos. Pero cuando atentan contra nuestra espiritualidad, entonces ahí nosotros no tenemos ninguna obligación con ninguna autoridad, ni tampoco con ningún líder. Entonces, estando colmada la iniquidad, voy a repetir, porque ya ni me acuerdo dónde me quedé con esta interrupción. Voy a repetir: Dios guarda un registro de las naciones y también de los individuos. Les da a las naciones cierto periodo de gracia y les concede evidencia de sus requisitos, de su supremacía. Les da a conocer las leyes que deben ser la base de su reino, de Él en el gobierno de las naciones. Tienen que gobernar de acuerdo a los principios de Dios, pero no todos lo hacen. Y el Señor les dice, entonces, cuando no lo hacen, hasta aquí vas a llegar. Todo esto lo hace a fin de que las naciones paganas no sean destruidas sin haber recibido una advertencia y luz. Pero después de haberles dado evidencia de luz, si aún persisten, note bien, en sus insolencias contra Él, entonces, estando colmada la iniquidad de ellos, como en el caso de los amorreos, Dios toma las cosas en sus propias manos, ya no retiene sus juicios. Y lo importante aquí, quiero resaltarlo, lo importante aquí: el Señor nunca va a hacer un juicio en contra de nosotros si nosotros ignoramos algo. Fíjense bien, si usted viola una ley penal aquí en la tierra, usted va a pagar, aunque usted diga, ay, es que yo no sabía que existía esa ley, no importa, usted va a pagar. Pero el Señor a usted nunca lo va a enjuiciar por algo que usted no sabía. Por eso el Señor siempre manda un mensaje, siempre nos avisa, nos alerta. Y cuando ya nosotros estamos sabidos, cuando ya nosotros estamos bien conscientes de lo que estamos haciendo, si no obedecemos, si no nos retractamos, si no nos arrepentimos, entonces el Señor va a hacer juicio. Génesis capítulo 11, seguimos, versos 6 y 7. Acuérdense que estamos viendo el espíritu de Babilonia, para poder comprender lo que el Señor dice de que ha caído Babilonia y todo lo que dice ahí en el segundo mensaje de los 3 ángeles, para poder entender lo que el Señor está diciendo de Babilonia. En Apocalipsis tenemos que entender lo que ha sucedido con Babilonia, el origen de Babilonia en el Génesis. Génesis capítulo 11, versos 6 y 7. Dios permitió que el proyecto de construcción continuara
por algún tiempo, como lo que decíamos, el Señor permite que los corruptos, que las malas gobernantes, que los líderes corruptos, que los malos gobernantes estén ahí. El Señor lo permite por alguna razón. Y cuando la copa se colmó, Dios pronunció sentencia sobre los constructores. Y dijo Jehová, aquí el pueblo es uno. Escuchen bien, el pueblo es uno. Y todos estos tienen un solo lenguaje. Y han comenzado su obra. Era tan solo, hermanos, el primer paso para ganar control global. Y dice, y han comenzado su obra y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, fíjense bien, aquí está la Trinidad, aquí está lo que decíamos, la Santa Trinidad, la deidad está ahí. Y dice, ahora el versículo 11:7 de Génesis, y ahora pues descendamos. ¿Quién está descendiendo? Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y descendamos y confundamos allí su lengua, porque ninguno entiende el habla de su compañero. Aquí está presente la Trinidad de manera simbólica, porque el trabajo realmente de confundir las lenguas realmente lo hicieron los ángeles, pero no tenemos tiempo ahorita para explicar y meternos al ministerio de los ángeles, pero en realidad fueron los ángeles mandados por el Señor. El Espíritu Santo trabaja con las huestes angélicas, sus servidores es la hueste angélica, pero esto es otro asunto. Muy bien. Ahora, Génesis capítulo 11, versos 8 y 9, después de pronunciar la sentencia, Dios la ejecutó, lo sentenció, dice, vamos a confundir sus lenguas. Y entonces ejecutó confundiendo las lenguas con el fin de esparcir a los constructores del nuevo orden mundial. Porque el Señor les había dicho, multiplicaos, henchid la tierra, hay que irse por toda a lo ancho y lo largo de la tierra. Pero no hicieron caso, se quedaron ahí. Bueno, entonces el Señor les permitió que por un tiempo estuvieran ahí cavilando y llevando a cabo sus planes. Y entonces después llegó el límite y el Señor actúa. Y ahora noten, así los esparció Jehová desde ahí sobre la faz de toda la tierra. Y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel. Porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra. ¿Qué significa Babilonia? Babel, confusión. Y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. No quisieron hacer caso por las buenas. Es que el Rey de Reyes y Señor de Señores se ponen al tú por tú. ¿Cómo va a ser posible? Y eso lo hacemos también nosotros. El Señor nos dice algo en su palabra, pero nosotros nos creemos más sabios, más inteligentes. Y entonces queremos ponernos al tú por tú con el Señor y pensamos que podemos tener razón, pero nadie, ningún ser humano se puede poner al tú por tú con el Señor porque finalmente va a llegar un hasta aquí y el Señor va a actuar. Dios nos libre de caer en las manos del Dios Todopoderoso. Vamos a dejarle hasta ahí. Hasta ahí ya el Señor ejecuta su sentencia, les confunde las lenguas y los esparce por toda la tierra e interrumpe ese orden mundial que querían realizar. El próximo sábado, si el Señor nos presta vida y salud y todo está bien, entonces vamos a continuar. Y como siempre hemos dicho a nuestros hermanos, durante la semana hemos estado orando por cada uno de ustedes, hemos orado por las peticiones, por las necesidades, por su vida espiritual, porque el Señor nos ayude a mantenernos fieles, firmes, porque la situación que vivimos no es nada fácil y cada día que pasa se va a hacer más complicada. Y el Señor nos libre y nos guarde de toda esta situación. Claro, el Señor sabe que si nuestro corazón es débil, habrá de llamarnos al descanso. Pero mientras tanto, nosotros tenemos que seguir militando. La iglesia tiene que seguir militando, la iglesia militante, y seguir predicando y seguir alumbrando con el poder del Espíritu Santo, que el Señor pueda hacer realidad la lluvia tardía en nuestra iglesia, porque recuerden que el derramamiento de la lluvia tardía es
para la iglesia, no es para mí solamente, es para la iglesia. Y necesitamos como iglesia, por lo menos la mayoría, ponernos las pilas y ponernos a trabajar. Muy bien, pues voy a invitarles para que inclinemos el rostro. Vamos a ir al Señor en oración para terminar este estudio, esta adoración, este momento de reflexión. Querido amante Padre que moras en el cielo, santificado sea tu nombre. Te damos gracias, Señor, porque nos concedes la vida, pero te damos gracias, Señor, por el mensaje maravilloso que tienes para nosotros. Querido Padre, permite que este mensaje pueda llegar a nuestros hermanos evangélicos, católicos, de todas las religiones, Señor, de todos los credos religiosos que se profesan, y que este mensaje pueda alumbrar sus mentes y ellos puedan aceptar realmente la verdad, Señor. Ayúdanos, querido Padre, para poder brillar donde estamos y para que podamos ser bendición. Acompáñanos en este sábado para poder hacer tu voluntad y podernos gozar en tu santo nombre, alabarte y glorificarte donde quiera que estemos. Te lo rogamos todo con el perdón de muchos de nuestros pecados, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, pues que el Señor les bendiga. Nos ha dado gusto estar con ustedes y que puedan disfrutar del sábado, que el Señor les pueda abrazar con fuerza y que puedan salir fortalecidos al terminar este santo sábado. Y si el Señor nos permite, nos vemos el próximo sábado. Dios les bendiga grandemente.